¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es un desempaquetado y revisión de esta fuente de alimentación profesional que nos han mandado nuestros amigos de Banggood.com. Comenzamos. Dentro vídeo. Bueno amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como he dicho en la intro, es una fuente de alimentación profesional. Vamos a ver las características técnicas que tiene y todo lo que podemos hacer con ella. ¿Quieres saber más? Pues quédate y disfruta del vídeo. Pues bien amigos, dicha fuente de alimentación viene bien embalada en esta caja, que con ayuda del cúter vamos abriendo y vamos sacando todo lo que trae. Quería comentaros que este review lo voy a hacer con todo el respeto hacia las personas que entienden de electrónica, ya que yo en esta materia no estoy muy puesto y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. A continuación te describo todo lo que trae. Como puedes ver en la imagen, viene un libro de instrucciones, un adaptador de corriente, aunque a mí el cable de corriente es entrada europea, y la fuente de alimentación. Tengo que comentaros que no vienen las pinzas de conexión. En la parte trasera viene el ventilador de refrigeración, la toma de entrada de corriente y un interruptor para que la fuente funcione a 110 o a 220 voltios. En la parte delantera viene el botón de encendido, un puerto USB de 5 voltios y 2 amperios para cargar algún móvil, un display de vatios, un display de amperios, un display de voltios, el regulador de voltaje grueso que va desde 0 hasta 32 voltios, el regulador de voltaje fino para afinar mejor el voltaje, el regulador de amperios grueso y el regulador de amperios fino para ajustar mejor los amperios. La salida de voltaje negativo, toma de tierra y salida de voltaje positivo. Una vez que tenemos encendida nuestra fuente, se nos enciende el piloto delimitador de amperios. Quiere decir que si regulamos el voltaje no nos marca nada. Tendríamos que poner el limitador de amperios en verde para así de esta manera poder regular el voltaje. Comentaros que aunque veo que es una fuente de bastante calidad y a mí me gusta mucho, debería de traer por lo menos en el botón de amperios la medida desde 0 hasta 10 para tener una idea de los amperios que más o menos queremos marcar. Como no la tenemos, tenemos que ir ajustando a ojo. Quiere decir que para tener una seguridad de que no metemos más amperaje del debido, debemos de bajar nuestros amperios hasta que se enciende la luz, lógicamente nos cortará el voltaje y después, seguidamente, le damos al mínimo hasta que se conecta. Se supone que ahí está en unos amperios bajos. Después ajustamos el voltaje al aparato que queremos comprobar. En este caso lo vamos a dejar en 12 voltios exactos. Tener en cuenta que a mí esta fuente de alimentación me va a servir básicamente para comprobar pequeños aparatos electrónicos como ventiladores, motores, alguna radio, etc. Y vamos a comenzar a probarla. Vamos a ver si es tan exacta como dice el fabricante. Para ello voy a comprobar este ventilador. Miramos las características técnicas que tiene, voltaje, amperios y vatios. Seguidamente conectamos nuestra fuente de alimentación al ventilador, encendemos nuestra fuente, ajustamos bien el voltaje y vemos los amperios y los vatios de consumo. Y como veis, es exactamente como dice el fabricante del ventilador. La fuente de alimentación va perfecta. Y nuestro ventilador también. Seguidamente voy a comprobar este foco LED. Como veis, funciona a 3,5 voltios. Tener siempre en cuenta que antes de conectar las pinzas como estoy haciendo ahora, hemos tenido que encender nuestra fuente de alimentación y ajustar el voltaje a 3,5 voltios y el amperaje al mínimo. Como ya lo tenemos hecho,
Seguidamente encendemos nuestra fuente y aparece a 3,5 voltios, con lo cual nuestro foco LED no sufre ningún daño. También nuestra fuente es muy utilizada por los electrónicos para comprobar equipos de sonido, como este que estoy comprobando. Entonces, como he dicho anteriormente, ajustamos el voltaje a 12 voltios y seguidamente ya podemos alimentar nuestro sistema de radio. Ya veis que enciende perfectamente y el consumo de vatios y amperios es el correcto. Deciros que en comentarios os dejo el enlace del producto por si queréis ver su precio. Creo que es bastante interesante y que para una persona que quiere hacer algunas cositas en electrónica es un aparato que no debe de faltar. Bueno, y como siempre me despido. Todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.